Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a todos a este seminario, foro o panel sobre los megaincendios de este verano, megaincendios del 2017, que todos hemos conocido y que probablemente sean los incendios más grandes de nuestra historia en un periodo, en una temporada. Queremos en este foro panel analizar, revisar lo que ocurrió, por qué ocurrió, qué acciones se tomaron, se realizaron y sobre todo qué lecciones tenemos para el futuro y podemos sacar de este mega incendio. Nosotros somos la región de Los Ríos, tenemos cerca de 1 millón de hectáreas de bosque, 800.000 hectáreas de bosque nativo y poco más de 200.000 hectáreas de plantaciones. O sea, somos una región que puede sufrir eventualmente un proceso catastrófico como el que vimos este verano. Vamos a tocar distintos temas a través del día, temáticas de carácter ecológico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dinámica de los incendios? ¿Cuál es el impacto en el suelo, impacto en el agua? ¿Cuáles son las estrategias y las técnicas de control y combate de incendios? ¿Cuál es el impacto económico que ha tenido esta catástrofe? Y también vamos a abordar los problemas y los impactos sobre los asentamientos humanos y la población. Quisiera agradecer en esta oportunidad la participación en este foro panel, tanto de CONAF, que nos va a hacer una presentación sobre la visión y las acciones de control de incendio que ellos asumieron, las empresas forestales y Corma, vamos a tener una presentación aquí también del director de la primera compañía de bomberos de Valdivia. Vamos a tener presente a la PYMEMAD, las pequeñas y medianas empresas madereras, y también tenemos presente al presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, al director de la UNEMI regional, también lo tenemos acá. Queremos agradecerles a todos su asistencia y el apoyo para realizar este seminario. Y quiero dejar con ustedes al decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, don Andrés Irumé, quien nos va a dirigir algunas palabras. Gracias, Luis. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la Universidad Austral de Chile y específicamente a la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, junto con agradecer la presencia de todos quienes representan las instituciones, organismos y a los académicos de la universidad, estudiantes, que ya mencionó Luis en un principio. Reconocer también a los profesionales del Instituto de Bosques y Sociedad por organizar este foro y debate sobre un tema que fue tan presente, y yo creo que queda mucho todavía dentro de nuestra imaginería. El tema, sin duda, de los incendios, que también por una cierta simplificación hablamos de incendios forestales, puesto que no son solo incendios forestales, sino que, ¿no es cierto?, se queman otro tipo de formaciones. Es relevante en el país y el pensar en ver qué nos deja ese incendio y qué podemos aprender también es relevante. En un país donde normalmente nos cuesta aprender y nos cuesta aplicar lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces somos malos para eso. Sin duda que, ya lo decía, no se quemaron solamente bosques, no se quemaron solamente árboles, sino que se quemaron otro tipo de formaciones vegetales con un fuerte efecto, no solo en las grandes empresas, porque eso es lo que también tiende a aparecer, sino que una gran cantidad de pequeños propietarios forestales, pequeños propietarios agrícolas, ¿no es cierto?, que sufrieron, que probablemente son los que más sufren de este tipo de incendios. En el marco de las lecciones aprendidas también tenemos que ver cuál es realmente el origen de estos incendios y no apuntar a uno u otro, ¿no es cierto?, que parece fácil buscar quiénes son los culpables, pero probablemente no es ahí, ¿no es cierto?,
se ha conversado, ¿no es cierto? Se ha salido que el tema de que el pino y el eucalipto es el origen y que si que no estuviera eso, no hubiera incendio, yo creo que es un poco más complejo que solamente eso. A mí me tocó ir por unos días de vacaciones a la zona central, así que atravesé ahí desde la Ruta 5 hacia Bucalemo y Pichilemu y pasé a través de los incendios, ¿no es cierto? Y se pudo ver. Y también me tocó parar en algunas localidades menores, Paredones, justamente Bucalemo, donde los bomberos estaban pidiendo plata para apoyar para probablemente recuperar los gastos que habían incurrido, digamos. Y eso también nos hace pensar en cuál es el rol del Estado en términos de proveer los recursos necesarios para la prevención y para el combate de los incendios. La CONAF hace un tremendo esfuerzo, yo creo que también lo hacen otros, ¿no es cierto? Lo hacen las empresas forestales, la ONEMI participa en el combate, la parte de prevención y combate. Estos incendios a lo mejor fueron, como dice Luis, fueron probablemente los más grandes en la historia, en los últimos años al menos. Tal vez probablemente los incendios en Coyhaique en las décadas de los 1930 o 40 pueden haber probablemente ocupado una extensión más grande, pero en los últimos años así es, y probablemente también la venida de los aviones, ¿no es cierto?, el Luchín y los otros, ¿no es cierto?, también llamaron la atención. En las presentaciones, ustedes tienen el programa, se van a abordar una parte importante de los aspectos. Yo creo, sin embargo, que hay algunas cuestiones a reforzar. Helmut Huber, de la compañía de bomberos, va a presentar un poco, ¿no es cierto?, la visión, el control de incendios en la interfaz urbano-rural, digamos, que es relevante. Pero también yo creo que por una parte, ¿no es cierto?, podemos pensar en que las instituciones tienen que mejorar su capacidad de prevención y combate, pero también tenemos que pensar qué hacemos nosotros individualmente como personas en eso. Hay un documento reciente del Servicio Forestal de Estados Unidos donde muestra que los habitantes, ¿no es cierto?, de las zonas rurales y los habitantes de la interfaz urbana-rural, cuál es el rol que tienen ellos en prepararse y en ser capaces también de combatir los fuegos. Yo creo que ahí también hay una cuestión típica de nosotros, ¿no es cierto?, que siempre yo he dicho que nosotros decimos que los otros son los que tienen que hacer cosas y no nosotros tenemos que hacer cosas, y por lo tanto cada uno de nosotros también tiene que participar en eso. Espero realmente que este foro de debate sea provechoso, ¿no es cierto?, que nos permita identificar cuáles son las causas, aprender de lo que ha ocurrido y prepararnos para los eventos siguientes. Sin duda aquí cuestiones como el cambio climático van a probablemente aumentar el riesgo de ocurrencia de incendios en el futuro. Les deseo a los organizadores y a quienes participan el mayor de los éxitos para que realmente esta sea una jornada provechosa para quienes asisten y quienes presentan y, por supuesto, para quienes organizan. Gracias, Víctor. Así que muchas gracias. Me van a disculpar, yo tengo que salir porque tengo otros compromisos. Víctor, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, decano. Bueno, yo quisiera, muchas gracias, resaltar la invitación y el interés que tuvo aquí Luis Otero como investigador asociado de nuestro instituto, y dar la bienvenida, desde luego, de este instituto que es parte de la facultad, que es Instituto Bosques y Sociedad. Nosotros estamos organizando este foro, panel, discusión, etcétera, sobre lo que fueron los mega incendios y las lecciones aprendidas. Bueno, el programa es bastante nutrido. Nosotros yo voy a partir con una introducción, dando el marco físico de superficies, de ocurrencia, de afectación en las zonas y las regiones de nuestro país. Pero antes de esto, yo quisiera muy breve decir lo siguiente. Durante el verano, aparte de esta catástrofe, también se nos fue un querido colega, un querido amigo, que es uno de los profesores de esta facultad y la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, don Pedro Real Hermosilla. Una pérdida, y cómo lo echamos de menos en muchos de estos aspectos, con su asertividad, su ingenio y sobre todo su capacidad humana y técnica que tenía mi querido amigo Pedro. Para él pido un aplauso, por favor. Bueno,
avancemos entonces y Luis, que es el moderador y expositor, por favor. Pero te toca a ti, Víctor. Entonces, Víctor es director del Instituto Bosque y Sociedad de la Facultad. Sí. Bien. Muy breve sobre la situación de las superficies afectadas en el mega incendio. Aquí recurrimos a las fuentes oficiales y también verificamos vía nuestro laboratorio de geomática información que se discutió en el seno del Consejo de Política Forestal de Chile y que posteriormente se tradujo, ¿no es cierto?, en presentación a la, si me puedes ayudar ahí, a la presidenta Bachelet para las respectivas, ¿no es cierto?, medidas que se van a tomar en el proceso de recuperación. Entonces, sobre esta base y la consulta satelital, en base a la Carta de Ocupación de Tierra, que es la clasificación oficial de Chile, digamos, en términos de cartografía, se consultó distintas imágenes satelitales, entre ellas el Sentinel-2. Es importante ver las fechas, 8 de febrero, porque esto más o menos en ese momento ya había alcanzado su punto peak en términos de los incendios. Landsat 8, 9 de febrero, Landsat 7, el 10 de febrero en la región de Maule, Biobío, Araucanía, Landsat 8, desde luego, en la zona de mayor afectación. Siguiente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un breve recorrido de imágenes Landsat desde el momento del 21 de enero, cuando se inician, no sé si hay un puntero. ¿Cómo se usa esto? Bueno, ¿cómo se utiliza? ¿Quién sabe? Bien, sigamos nomás. En la zona de séptima, octava región, acá se ven una imagen general, al lado izquierdo, el sector de Gualañé, se ven algunos pics donde se está iniciando los grandes focos. Siguiente, por favor, Luis. 21 de enero, 23 de enero, ya tenemos una catástrofe en su estado ya casi principal en términos de la zona afectada, en los mismos sectores, séptima y región del Biobío. Siguiente. El 26 de enero ya es una bomba atómica. Ahí se ve una superficie completa de los grandes incendios, de los mega incendios de ambas regiones, principalmente, si ven la parte superior, en la séptima región. Siguiente. Y 28 de enero ya vemos, hay una zona desde luego con imágenes con mucha nubosidad, pero se logra detectar, como se ve al lado derecho, toda la zona afectada por los incendios. Como ven, es enorme, son mega incendios, son incendios planetarios. Siguiente, por favor. Bien, el marco climático. Entre el 26 y 27 de febrero, esto es una imagen de la CONAF en sus presentaciones para darnos cuenta efectivamente que, por ejemplo, en Santiago, el histórico, hace 104 años, 37.1 grados Celsius, que tenemos desde luego ahora en esa fecha del 2017. Curicó, 37.3 grados Celsius. Chillán, 41.5 y Valdivia, 35. Ese es el marco que nos encontrábamos en esa fecha. Además, la baja humedad, ¿no es cierto?, y los vientos, por lo tanto, se daba toda una condición en la cual sucede estos hechos. Siguiente. Los incendios ocurridos en el periodo del 18 de enero al 5 de febrero. Aquí está el número de incendios que en ese momento eran
717 en el país y número de incendios 681 ya en las regiones O'Higgins, Maule, Biobío, etc. Siguiente. Bien. Aparentemente se queda pegada una imagen ahí en el PowerPoint, ¿no? Sí. Bueno, superficies afectadas por el suelo según COT en las regiones. Por favor, vuelve atrás. Aquí está la superficie por tipo de uso de suelo según la clasificación oficial COT. Está claro, son 518.000 hectáreas. Ese fue el 100%. Ahora, toda esta superficie todavía está en proceso de verificación de campo y verificación satelital. Han seguido ocurriendo incendios, por lo tanto es una cifra preliminar, pero ya bastante acabada, diríamos, en términos de lo que ocurrió en la zona. Bosques, el 75%, 388.000 hectáreas. Eso fue lo que fue afectado, digamos, en las regiones, en las distintas regiones del país, principalmente en Maule, Biobío y O'Higgins. Y el uso praderas y matorrales, 93.000 hectáreas, con un 18%. Esas explica, digamos, los principales usos del suelo, según clasificación de la Carta de Ocupación de Tierra. Siguiente, por favor. Visualmente, acá tenemos las plantaciones, está en miles de hectáreas, 284.000 hectáreas de plantaciones afectadas en las regiones, 89.000 hectáreas de bosques naturales y praderas 94.000. Son principalmente los usos del suelo que tienen mayor impacto post-incendio, junto desde luego y lamentablemente con los terrenos urbanos que son 3.000 hectáreas. Falta aquí una superficie de bosque nativo de 15.000 hectáreas que es bosque mixto para completar, digamos, el conjunto de superficie afecta en vegetación, plantaciones en bosque nativo. Siguiente. ¿Cómo funciona esto? ¿Esa es la siguiente? Sí, esa es la... Gracias. Bueno, vemos acá en términos del uso bosques por región. Está claro que se concentra en Maule, Biobío, O'Higgins, 35.000 hectáreas de bosques nativos, 20.000 en Maule, y las plantaciones esencialmente en la región séptima, región del Maule. Estamos hablando de 185.000 hectáreas. Es probable que esta superficie post-verificación de terreno pueda ampliarse o eventualmente reducirse en términos de la severidad que afecta a las plantaciones. 60.000 hectáreas en Biobío. Esa es la situación a fines de febrero. Siguiente, por favor. Bien, en términos de bosque nativo, la principal formación o tipo forestal es el bosque esclerófilo con 72.000 hectáreas afectas, esto está en miles de hectáreas, y la siguiente es el bosque roble-gualo que se ubica en la zona de Maule. Esas son las principales formaciones, con un total de 89.300 hectáreas en bosques naturales en la zona costera o centro de estas regiones. Siguiente. Como dije, 72.000 hectáreas es el ecosistema más afectado según la fuente CONAF y todo el proceso de verificación satelital que indiqué al inicio con las imágenes satelitales de Landsat y Sentinel-2. Siguiente. Lamentablemente esta es una información del Consejo de Política Forestal donde se ubica los tipos forestales afectados y las regiones. Aquí es claro que principalmente está en la zona de O'Higgins el bosque esclerófilo afectado y el bosque de roble-gualo en la región del Maule. Esos son los dos tipos forestales principales que tuvieron impactos muy fuertes en este mega incendio. Siguiente. Plantaciones. En plantaciones son 283.000 hectáreas según uso de suelo de la Carta de Ocupación de Tierra. Desde luego, superficie plantada y superficie recién cosechada, que se ve aquí
evaluada, digamos, en términos de las especies, Pinus radiata en Maule, son 172.000 hectáreas las que sufrieron los embates de los mega incendios. En el caso de Eucalyptus globulus está localizada principalmente en la región del Biobío. Estas son las regiones más afectadas en términos de la superficie productiva de plantaciones en el país. Bien, el otro uso del suelo importante con afectación es praderas y matorrales. En praderas y matorrales por región nuevamente aparece Maule con 26.000 hectáreas afectas en el matorral, el subuso matorral arborescente. Ahora, según ley 20.283 de bosque nativo, este matorral arborescente es bosque nativo. Por lo tanto, debiera estar incorporada al total alrededor de 100.000 hectáreas afectas del bosque natural en Chile, según la ley 20.283. Bueno, de este conjunto, para dar inicio a la discusión y al panel, aquí están las conclusiones. La superficie afecta por incendio suma 518.000 hectáreas en el país a fines de febrero. Esa es la situación para ese periodo. El uso del suelo más afectado, con un 75%, corresponde a bosques y después 18% al uso praderas y matorrales. Eso es prácticamente el 90 y tantos por ciento de efecto, digamos, de los incendios en las regiones indicadas. El bosque, en términos del subuso, plantaciones con 283.000 hectáreas, prácticamente un 60% del total impactado de las 518.000 hectáreas. Y el bosque nativo, 89.000 hectáreas, principalmente el tipo forestal esclerófilo, más las matorrales arborescentes, que también deberán sumarse al total. Por lo tanto, estamos hablando de 100.000 hectáreas afectas del bosque nativo chileno. En el caso de praderas, 42.000 hectáreas con un 30 y tantos por ciento para este uso del suelo. Como segundo punto de conclusiones, el tipo forestal esclerófilo tiene un total de 72.000 hectáreas a fines de febrero afecto a estos incendios, roble gualo 11.000 hectáreas. Son las principales superficies. Reitero, esto está en proceso de verificación, por lo tanto falta todavía las últimas mediciones satelitales y desde luego de terreno que se están efectuando en este momento. Plantaciones 228.000 hectáreas, concentrándose en Maule. En el caso de las especies en conservación, en peligro de conservación, básicamente es el belloto del norte, aquí no aparece el belloto del norte, con 1.600 hectáreas. Localizando territorialmente, ya está claro que Maule es la más afecta con 54% del total de la superficie afecta a incendio, O'Higgins 19, Biobío 19 y 17% O'Higgins. Mayor pérdida de plantaciones se localiza en Maule con 185.000 hectáreas, le siguen Biobío y O'Higgins, y el bosque nativo con mayor afectación se localiza en la región de O'Higgins, sexta región, con 35.000 hectáreas y principalmente el tipo forestal esclerófilo. Ese es el marco y la situación, desde luego, de los mega incendios en términos físicos. Aquí hay muchas más pérdidas, la capacidad productiva, etcétera. Todos los aserraderos, una gran cantidad de aserraderos en la zona de la séptima región que deben levantarse en la edad. Y desde luego, y principalmente vidas humanas. Eso es el marco del efecto de los incendios forestales en este periodo. O sea, estamos hablando de mega incendios, de incendios planetarios, muchas veces incontrolables, y de ahí, de esta crisis, digamos, hay que sacar las lecciones, y eso es el objetivo de este panel. De hecho, el Comité de Política Forestal, efectivamente, una discusión donde están todos los actores del sector, empresas, el Servicio Forestal,
el nuevo servicio forestal que ya va como ley al Parlamento, pequeños campesinos, pueblos originarios. Se llegó a ciertos acuerdos en los cuales, ¿no es cierto?, se están tomando las primeras medidas, y sin duda una de las primeras medidas es levantar todos los pequeños aserraderos de la séptima región, que si los dejamos pasar más allá, en 2 o 3 años vamos a tener una cesantía inmensa. Segundo, va a haber una sobreoferta de bosques que tienen un grado de severidad de quema, digamos, que pueden utilizarse. Hay que instalar probablemente algunas canchas con regadío para no manchar la madera. Hay que recuperar, desde luego, restaurar el bosque nativo para efectos no solamente de belleza, sino también de la producción de agua en las zonas críticas como Maule y Biobío. Eso es lo que expongo, digamos, como marco físico del impacto de los incendios forestales en la región. Gracias. Como una forma de hacer más dinámico este foro panel, quisiera dar la palabra sobre lo que ha expuesto Víctor. Preguntas o alguien que quiera complementar información o preguntar sobre este tema, porque después vamos a ir saltando. Tenemos una gran variedad de temas. Vamos a pasar a otro bien distinto. Entonces, si alguien tiene una consulta, una duda. Profesor Sandoval, usted le llamó planetario. ¿Significa que esto también, el humo, por ejemplo, cubrió otras zonas de Argentina o Brasil, algo así? No tengo información sobre esto. Digo planetario en el sentido de la superficie. Es una superficie incontrolable, son mega incendios. No tengo información respecto a la cobertura de humo en otras regiones, como ocurre normalmente con los volcanes. Digamos, de cuál es la proporción de los bosques, de las plantaciones sobre todo, que todavía se pueden utilizar y cuáles se desaparecieron totalmente. Y después el otro tema, la localización de los aserraderos que se perdieron con respecto a la localización del bosque que se perdió, porque seguramente no tiene mucho sentido restablecer los aserraderos en los puntos donde se quemó el bosque. Perdón, la primera pregunta era sobre... La parte del bosque que ya, aparece como severidad quemado, de ¿se quema. puede No. usar como Sí. madera o no? Sí, bueno, en este momento están en proceso de muestreo en terreno, lo está realizando, tengo entendido, el Instituto Forestal, en un inventario detallado de terreno, y sí, alguna primera aproximación es alrededor del 30%, que todavía es salvable en términos de volumen, según lo que las indica las cifras preliminares. Pero eso requiere un trabajo de inventario de bosques en terreno que me imagino, y de acuerdo a lo indicado, deberá estar a fines de abril. Eso por un lado. Lo otro, existe un catastro, desde luego, de localización de pequeños aserraderos. Estamos hablando de pymes, ¿ya? De pequeños aserraderos, y que perdieron todo en muchos casos. Perdieron todo. Por lo tanto, la localización tiene que ser priorizada, probablemente vía acceso a estos fondos estatales, de tal manera de levantar, porque en mi opinión es lo primero que es necesario levantar por toda la cesantía que va a ocurrir probablemente en la zona. Si dejamos pasar 2 años más, esto se muere, definitivamente. Y eso nos va a exponer seguramente la gente de PYME+. Y por otro lado, la localización, desde luego, debe estudiarse en términos no solamente de ser óptimo en una localización industrial, sino también del punto de vista de las personas que tienen un trabajo en la zona. Yo quisiera referirme un poco a lo que ha dicho Víctor de los mega incendios. Históricamente en Chile se quemaban entre 30.000 y 60.000 hectáreas al año, históricamente. Los incendios hubo el año, creo que 97, 100.000 hectáreas, que fue uno de los años que más se quemaron bosques.
y estamos hablando, ¿no es cierto?, de 518.000 hectáreas. En el siglo pasado se quemaron 2,8 millones de hectáreas en Aysén, pero esto fue durante 30 o 40 años, desde el año 20 o del año 30 hasta el año 60 y tanto, ¿no es cierto? Entonces, este es el mayor incendio de nuestra historia en un periodo de incendio, en un año. A nivel mundial, los mayores incendios son, creo que en Australia, uno de 700.000 hectáreas que hubo hace unos años. Y este sería el tercero a escala mundial, digamos. Por eso estamos hablando de mega incendios. No sé si hay más consultas. Si no, damos... ¿sí? Acá hay... Respecto a las cifras, revisando los incendios que han ocurrido en la última década, que asociado a cambio climático y incendios de comportamiento explosivo, efectivamente son 3 los que se pueden identificar claramente, que es en Virginia, en Australia con 918.000 hectáreas, ¿ya? Y el otro fue el año pasado, 2016, en Canadá, en Alberta, en la zona de Fort McMurray, se quemaron 612.000 hectáreas. Y la superficie acumulada de los incendios es la que tenemos acá en Chile, entonces estamos dentro de los segundos y terceros. Claro. Sin contar, digamos que cerca del 2009 al 2012, en la taiga siberiana hubieron varios incendios, pero con poca información. O sea, no hay mucho dato de esos incendios. Pero eso es lo último antes de recogido, digamos, en base a información que hemos recopilado a través de otros colegas y con gente del Servicio Forestal. ¿Ya? Sí, bueno, en este caso la evaluación preliminar con verificación es bastante exacta. Estamos usando satélites del orden de resolución espacial de 10 metros, Sentinel, y con un periodo de 10 días en frecuencia de toma. Por lo tanto, es probable que las cifras que se entregan acá se vean afectadas con la severidad del daño, y eso es un trabajo de terreno, en términos de las plantaciones. ¿Cree usted, profesor, que por lo que va a ocurrir es posible que ocurra en esa magnitud o similar? Ojalá que no, si no estamos preparados es posible, porque el cambio climático está, digamos. Entonces, vientos, humedad, temperatura, es posible en la medida, desde luego, que dejemos las condiciones que estaban previo al incendio. Es posible. Sí, era para retomar un poco lo que había mencionado ya Francisco Acevedo respecto a los mega incendios. En el caso de Rusia, décadas atrás, la superficie total quemada era 1 millón de hectáreas, y en esta temporada, que ya llevamos 6 años de sequía, uno podía revisar en páginas en internet, Argentina también se estaba quemando, Venezuela, Brasil, en todas partes teníamos grandes superficies en incendios forestales. Sin entrar en la polémica, ¿cierto?, se están investigando la intencionalidad de estos incendios. Hace un par de años atrás, en la Araucanía, en Rinconada Los Laureles, los incendios fueron netamente intencionales. Entonces, entiendo que en este seminario nos van a contar un poco relacionado con la situación de grandes superficies asociados más que nada no a negligencia, sino que a incendios naturales o condiciones que están relacionadas con lo que estamos viendo con el cambio climático. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Una salvedad nomás con respecto. Estamos analizando básicamente la sustantiva superficie que se quema. Sí. Pero lo increíble de este incendio es la velocidad de propagación que Exacto. tuvo, y los pocos días que tuvo, porque este incendio explotó el día 19. Nosotros empezamos con un incendio en la sexta con Nilahue Barahona el día 18. El día 18 en la noche ese incendio quemó 5.000, 6.000 hectáreas.
rápidamente, y el 19 explotaron todos los incendios, 19-20 más o menos. Sí. Entonces, si bien la superficie en comparación con superficie de otros continentes fue una cosa en algunos casos menor, estamos hablando de incendios en Estados Unidos que están 30 días propagando, estamos hablando de incendios que están un mes propagando, aquí estamos hablando de un incendio que propagó básicamente 4 o 5 días y que en una noche quemó 100.000 hectáreas en la región del Maule, por lo tanto, ese es el punto que yo creo central de esto. Sí. No la superficie, sino más bien la severidad con que el fuego avanzó y cómo propagó. Se saltó cortafuegos mecanizados, se saltó ríos, las pavesas saltaban 2 kilómetros. Yo me acuerdo haber estado en el incendio de Perdigaero o de Alto Nilahue y las pavesas saltaban 2 kilómetros. Teníamos puntos de ignición 2 kilómetros más allá del perímetro del incendio, por lo tanto, el clima que creó este conjunto de incendios, lo que hizo fue cambiar el clima. A nosotros nos cambió el viento un día de sur a norte, sin ninguna, y todas las predicciones meteorológicas que descargábamos para poder simular los incendios decían viento sur, suroeste. Sin embargo, teníamos viento noroeste, porque el incendio cambió el clima, fue una cosa impresionante. Por eso les digo, lo increíble de esta situación de mega incendios fue la velocidad de propagación que tuvo el incendio. Nunca antes vista, la verdad, esa es la verdad. Así es. Efectivamente, en los datos que analizamos existe 2 días o una noche en realidad con una propagación de 114.000 hectáreas. Eso es 24 o 25 las condiciones que estaban en ese momento en la región y por lo tanto la propagación, esto se denomina, o como lo dice CONAF, es la tormenta de fuego. Sin embargo, la severidad del incendio y la intensidad parece que fue en algunos lugares bastante más suave o leve de lo que uno se imagina. Hay muchos bosques que quedaron incluso con sus hojas quemadas, pero realmente están deshidratadas, digamos, no están quemadas. Yo creo que ese es un tema que vamos a discutir más adelante, pero es un incendio bastante sui generis. Vamos a seguir y ahora vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a hablar de los asentamientos humanos. El doctor Antonio Sumelsu nos va a hablar de la Facultad de Arquitectura, nos va a hablar de planificación urbana y la relación territorio-ciudad. Sabemos que durante este incendio se quemaron varios pueblos rurales completos y hay una polémica bastante grande sobre las responsabilidades de eso, si son las plantaciones o es la planificación urbana casi inexistente o existente, no lo sé, aquí nos van a aclarar. Muchas gracias, Luis, por la invitación, por la presentación y también a la Facultad de Ciencias Forestales por invitarme a este foro panel, que básicamente vengo a poder poner en discusión, poner en debate el rol de la planificación urbana en el control de catástrofes, básicamente los incendios. Y aquí es muy importante entender primero un concepto que para muchos puede ser un poco aburrido, para otros puede ser un poco ya sobrevalorado, sobreutilizado, que es el concepto de sostenibilidad, planificación urbana sostenible, que muchas personas, o se habla mucho desde la política, desde el urbanismo, desde las personas que trabajan en ciudad. Pero no es un concepto tan ajeno, yo diría que es un concepto que está bastante presente en nuestra sociedad y en nuestra forma diaria de vivir. Entonces, lo primero que tenemos que, básicamente desde lo global, desde lo macro, hablar que hoy día el desarrollo o el rol de las ciudades en el desarrollo urbano no es una tarea fácil, porque hoy nadie discute que el futuro de la Tierra es urbano, porque el papel de la ciudad en el desarrollo sostenible es muy importante. Primero porque el concepto de sostenibilidad hoy se ha convertido en una preocupación global debido al inminente, como muchos definen, colapso de nuestra civilización, ¿cierto? En ciudades, debido a la consecuencia, o básicamente debido a la intervención humana a lo largo de la historia, especialmente en el periodo antropoceno, que muchos geólogos pueden definir como un periodo o la edad del hombre que parte con la intervención humana que ha sido progresivamente alta a lo largo de la historia, ¿cierto?, sobre el medio ambiente natural. Entonces,
El impacto de este colapso sobre asentamientos urbanos se ve reflejado en el fenómeno de transformaciones urbanas alrededor del mundo, en el cual extensos paisajes naturales siguen siendo utilizados por áreas urbanas o áreas informales. En Latinoamérica y en Chile estos procesos no solo han ido modificando e incrementando la escala del medio ambiente urbano y las relaciones funcionales dentro de la ciudad, que en consecuencia afectan el deterioro del paisaje y la identidad urbana local, sino que también han ido promoviendo modelos de construcción que no inducen a que ciudades sean ambientalmente y socialmente sustentables, principalmente excluyendo clases sociales bajas y animando modelos de consumo altos. Si nosotros revisamos esta tendencia caracterizada del binomio hombre-naturaleza, lo vemos hoy a la ciudad como el principal protagonista. Por ejemplo, si revisamos algunos datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina y el Caribe, básicamente es la región más urbanizada del planeta. La tasa de urbanización pasó del 41% en 1950 al 79%, casi 80% en el 2010. Si esta tendencia continúa hasta el año 2050, en menos de más o menos 20, 30 años, la totalidad de la población latinoamericana, la total de la población latinoamericana va a vivir en ciudades. Entonces, la expansión urbana acelerada en ciudades latinoamericanas y chilenas se ha convertido en el foco principal de preocupación hoy, porque gran parte de la estructura de la ciudad sigue siendo abandonada y en gran medida reducida de población, agrupándose principalmente en bordes o periferias. Por lo tanto, los resultados en términos de reconfiguración de asentamientos urbanos dependerá en gran medida de la evolución de actitudes, perspectivas y procesos de reestructuración sociopolíticos en el cual la planificación urbana como disciplina tiene un rol bastante importante, diría esencial. Entonces, este problema de la acelerada expansión de ciudades latinoamericanas, que lo vemos nosotros hoy día en gran parte de nuestras ciudades en Chile, se percibe como un crecimiento descontrolado y desmedido, que impone y sobrepasa en gran medida los márgenes legales. Y esto ha generado, en cierta forma, una ciudad dual, una ciudad bis, que es lo que hay que explicar ahora, donde coexisten una ciudad formal y una ciudad informal, o también se puede llamar una ciudad legal o una ciudad ilegal. Lo que se entiende como ciudad formal estaría conformada por asentamientos legales, que cumplen con las leyes y ordenanzas tanto en los procesos de adquisición de bienes como en los procesos de construcción de los mismos. Y la ciudad informal estaría conformada por todas aquellas prácticas que se instauran, desarrollan y consolidan fuera de las leyes de ordenanza. En este caso nos referimos a las formas de apropiación por las cuales se accede al suelo urbano, por ejemplo, y a la vivienda, desde la adquisición de los terrenos hasta la autoconstrucción de la vivienda, los cuales se encuentran en potencial riesgo de catástrofe. Entonces, cuando vemos la expansión de la ciudad informal en Latinoamérica, este es el caso de Ciudad de México en la izquierda y el caso de Valparaíso en la ciudad a la mano derecha, vemos que esta expansión obedece a varios aspectos. Y uno de ellos es que la vivienda formal se ha vuelto prácticamente inalcanzable para las familias de niveles socioeconómicos bajos. Y así se comienzan a gestar entonces nuevos procesos y formas de acceso al suelo urbano. Por ejemplo, en el paisaje urbano latinoamericano, hoy encontramos la informalidad del hábitat expresada en muchos ejemplos. Por ejemplo, en Chile con los campamentos y las tomas en Chile, las villas miserias en Argentina, las favelas en Brasil, las chabolás, no sé si las conocen en Perú, los cantrijiles de Uruguay, solo por nombrar algunos. Entonces, en Chile particularmente la crisis de la vivienda obedece a varios aspectos que derivaron paulatinamente en diferentes formas informales de acceso al suelo y a la vivienda. Entonces, las causas más comunes obedecen a factores relacionados principalmente con la inaccesibilidad a la vivienda formal, como lo acaba de mencionar, ya que la población más pobre del país no tiene acceso a comprar viviendas ni terrenos, la ineficiencia e insuficiencia de las políticas y programas gubernamentales generados para dar una solución eficaz a la problemática de la vivienda, además de la existencia de terrenos baldíos en los centros urbanos y grandes propiedades en las periferias urbanas que suscitan, en cierta forma, la especulación, y finalmente la desregulación del mercado de suelo urbano. Entonces, este problema es posible evidenciarlo hoy en diversas ciudades y en Valdivia también. Un caso que nos tocó estudiar, ¿cierto?, es un proyecto de investigación fue el caso de Los Molinos, que tal como muestra la imagen, el plan regulador vigente, que es la zona que está mucho más marcada, y es el plan regulador vigente en Valdivia, el área urbana de Valdivia posee una superficie de 5.600 hectáreas, lo que incluye la ciudad central de Valdivia, ¿cierto?, el corredor Valdivia-Niebla y el corredor costero Niebla-Loncoyen. Y mediante la resolución número 74 del 22 de noviembre del año 2000, de la Intendencia Regional de los Lagos, se aprobó el Plan Seccional Costero Niebla de los Molinos San Ignacio como nuevo límite urbano. Este seccional incorpora a la zona urbana de Valdivia Niebla, las localidades de Los Molinos, San Ignacio y Loncoyen.
en la esquina izquierda se ve el plan regulador vigente del año 2000, que es el que está vigente ahora, y propone tres zonas de desarrollo. Una zona ZC1, que es el sector morado, que es gran parte del suelo comprendido en los cerros y algunas quebradas, que permite el uso del suelo para desarrollo de vivienda y equipamiento de todo tipo. La zona ZC2, que es la morada más oscura, es principalmente suelos en los extremos de los acantilados que bordea la bahía y define como área de restricción no edificable o protección de acantilados. Perdón, zona relacionada para usos de servicios y equipamientos, para fortalecer el turismo. Y la zona CR3B, que es la zona amarilla, es una zona de protección de acantilados. Si lo comparamos con el plano regulador proyectado, que es el que está hoy día en proceso de aprobación y que se puede encontrar gratuitamente en la página del municipio, establece especialmente normas referentes a la expansión del límite urbano. En este plan regulador proyectado existe un cambio en la ordenanza de uso de suelo, especialmente en el código de las zonas, con el fin de fortalecer el desarrollo turístico del borde, comprendido entre Ñuble y Curiñanco. Entonces, dentro del polígono de estudio se aprecia que ese código, que antes era ZC1, es ahora ZH1, que comprende la misma zona establecida y que permite los mismos usos de suelo del plan vigente, y la zona C1, que era anteriormente la zona C2, que comprende la extensión del suelo de la franja costera, donde se concentran todas las actividades de servicio y equipamiento. Esta es la condición hoy día de Los Molinos. Esto es lo que se puede apreciar si uno va al barrio, ahí en Niebla. Y en el estudio, en análisis barrial que realizamos, nos dimos cuenta que el barrio presenta irregularidades claramente observables desde el punto de vista urbano. Y una de las más críticas es la comprendida en lo largo de la franja costera, que se puede apreciar en la segunda imagen, que son los suelos ZC2. Y ahí se observa la inexistencia, por ejemplo, de antejardines, que gran parte de la vía costanera, que están incluidos como aspecto normativo importante en el plan regulador, y no cumplen con lo establecido en la ordenanza. Algunos, por ejemplo, se ve la precariedad espacial con la presencia de microbasurales y la falta de infraestructura en veredas que no permite establecer líneas de edificación claras respecto a la calle. Otro aspecto relevante es la inexistencia de alcantarillado en varias viviendas y además la falta de muros cortafuegos entre viviendas, donde se incumplen los artículos 7 del seccional, que tiene que ver con evacuación de agua y también generan malos olores en los espacios. Entonces, rápidamente, una de las problemáticas principales que abordamos en este barrio fue la regulación insuficiente y la baja aplicación normativa. La falta de aplicación de una norma o regulación urbana incide no solo en la lectura de un conjunto, sino que también en el desarrollo de catástrofes, como incendios, por ejemplo. Y así parecen edificaciones sin una regularidad en la línea de edificación, con diferentes retranqueos y adosamientos. Y otro factor agravante que también observamos fue las construcciones irregulares y de baja calidad de material, como kioscos, bodegas y construcciones aisladas. La falta de iluminación también fue otro punto importante en algunos sectores, que es particularmente crítica y revierte en inseguridad para los peatones que transitan en torno a la caleta y en los sectores del barrio, principalmente por colgados informales de red eléctrica, especialmente en las zonas altas. Estos factores observados nos muestran la falta de aplicación de la norma que incide en el desarrollo urbano del barrio, transformándose en un potencial sector de riesgo. Entonces, este diagnóstico también nos aborda una mirada crítica a cómo se está haciendo la ciudad en Chile, asentada en el patio trasero que nadie quiere mirar y que está descuidado por la normativa y el interés político. Asimismo, es incuestionable la mal entendida convivencia que existe entre la naturaleza y las precarias zonas pobladas que crecen sin control en sectores cuestionados como urbanos en Valdivia. Coyuntura que sitúa a esta zona en potencial área de riesgo ante la realidad de incendio. Esta imagen muestra fue el incendio de Valparaíso del año 2014. Y muchos expertos coinciden en que la falta de fiscalización e inexistencia de planes de prevención de incendios por parte del municipio fueron esenciales a la hora de determinar responsabilidades por el incendio que dejó 15 personas muertas, 3.000 damnificados y más de 1.000 hectáreas consumidas. Pero uno de los puntos más relevantes indica que se omitió una advertencia de CONAF que entregó un catastro de los sectores que requerían mantención, construcción de muros cortafuegos y limpieza de microbasurales. Entonces, desde la planificación urbana, el artículo 17 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción permite levantar en zonas de riesgo, levantar edificaciones, pues lo entiende asociado a los aluviones, pero no reconoce el incendio como un riesgo.
El debate entonces no solo debe apuntar a cómo está preparada la institucionalidad urbana para responder a estas catástrofes, sino que también revisar en cómo estamos haciendo planificación urbana en nuestras ciudades, si existe o no como disciplina en los municipios, y revalidar la planificación como procedimiento obligatorio para la habitabilidad sostenible de nuestros barrios y ciudades. En este sentido, la pregunta que surge es cómo poder aminorar factores de riesgo, en este caso incendios, ¿cierto?, u otros, y estimular la restauración ecológica desde la planificación urbana local en asentamientos urbanos. Entonces, una aproximación desde la planificación de la forma urbana es la propuesta de criterios de sostenibilidad que puedan ser incorporados a los instrumentos de planificación locales, con el fin de evitar la expansión del suelo urbano acelerado a través de 3 acciones principales. La reducción del consumo de energía y la huella de carbono y apuntar a vivir localmente, construir en forma incremental y en formas de pequeña escala, y proporcionar tipos de vivienda de calidad y situadas más céntricamente para fortalecer el desarrollo a escala humana. Entonces, uno de los primeros criterios a considerar en la planificación es la accesibilidad. Porque desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿cierto?, el entorno urbano se define por el grado en que está compatible con las necesidades de peatones, ¿cierto?, al acceso de sus servicios y necesidades básicas. Y esto es un concepto que ha sido motivado o generado preocupación porque sobre los efectos que genera el entorno construido, o sea, la ciudad, en la actividad física y salud de las personas. Otro aspecto importante es la diversidad, que aborda 2 aspectos. Por un lado, la diversidad de uso de suelo, entendido como lograr equilibrios en el desarrollo de suelo de un barrio que sea residencial, y también reconocer los áreas no residenciales, en este caso las áreas verdes, por ejemplo. Y está relacionada con fomentar un número de beneficios para la sociedad, para la comunidad. Por ejemplo, vitalidad económica, interacción social entre usuarios y provisión caminable de diversos servicios. Y además, reconocer humedales, quebradas y entornos naturales como elementos claves para contener la urbanización y el crecimiento territorial, así como también fortalecer el desarrollo del capital social en barrios. Por ejemplo, lo que aparece en la imagen de la izquierda, el barrio en la ciudad de Medellín, en Colombia, que están implementando hoy día un master plan de cordones verdes de desarrollo. Entonces, algunas conclusiones para poder dejar en la discusión. Queda claro, ¿cierto?, la necesidad de revalidar la planificación urbana sostenible como procedimiento obligatorio para la vitalidad de nuestras ciudades. La planificación como un regulador y zonificador de actividades en el desarrollo. Dónde emplazar o no viviendas y dónde emplazar los equipamientos de emergencia fuera del riesgo. Otro aspecto relevante es el rol del Estado chileno como agente determinante en las políticas urbanas, puesto que define dónde y cómo invertir, desinvertir, regular o desregular. En ese sentido, se debe comprender al Estado como un agente activo en los procesos de reestructuración urbana y los consecuentes desplazamientos de población. La reducción de la vulnerabilidad también, a través de la regulación normativa. Al mantener y no reducir vulnerabilidades, colocamos al territorio en un riesgo e inseguro necesario. Los ojos en el contexto en que se vive no solo evitará los incendios, sino también desarrollará la seguridad, como lo señala Jane Jacobs en su libro La vida y muerte de las grandes ciudades, considerado uno de los libros más importantes del urbanismo del siglo XX. Cito: los ojos de la calle hacen ciudades más seguras. Desde los principios de la etología social, la seguridad es ciudadana. Así también lo es la resiliencia, una forma de superar la actual adversidad y aprender de ella. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Hay preguntas sobre esta relación entre las ciudades, los pueblos rurales y los incendios. ¿Cómo debe ser esta relación? Bosque, poblado rural, bosque, ciudad. Sí. Micrófono, ¿quién tiene? Sí.
Mitigación. Prevención. Prevención. Que también es muy fácil decir, oye, mire, viene la municipalidad, viene bomberos, hagan la prevención, pero también la comunidad tiene que tener un rol importante. Sí. Como es también la misión tanto de los colegios, por ejemplo, algo tan sencillo como a los niños y las enseñar cosas que ellos llegan donde los papás dicen, oye, papá, mira, nosotros vimos una parte, estamos colgados, pucha, regulariza esto, y si te vas a colgar, trata de aprender a hacerlo entre comedianos. O sea, eso también sería fomentar la responsabilidad, pero entre hacer algo media y por lo menos tener un poquito más cuidado. Entonces, ¿cómo ves eso también? ¿Cómo ves parte de la universidad? ¿Cómo crees que se puede ir a beneficio dentro de la ilegalidad, tratar de ser un poco más llevado a las normas? Por ejemplo, el tema eléctrico. Claro, es una buena pregunta porque yo creo que la participación ciudadana es esencial en este caso, principalmente cómo se organiza una comunidad, cómo puede estar una comunidad informada, cómo puede estar, puede participar, cómo puede entender principalmente cómo organizarse. Y creo que desde ahí hay dos puntos importantes. Uno es la educación cívica, lo que puede entregar la institucionalidad, ¿cierto?, sobre cómo utilizar el territorio. Y ahí viene también el problema de los asentamientos informales, porque estos barrios donde existen mayor riesgo sobre esto son las áreas informales. Y las áreas informales son áreas marginales, son personas que están en áreas marginales. Y hoy día la institucionalidad del Estado no se hace cargo de eso, se hace cargo de un organismo que se llama Techo, que no es del Estado. Entonces, gracias a esa fundación o a ese organismo, hoy día estas personas pueden tener menos precariedad de la que pueden tener, o sea, de la que deberían tener. Entonces, ese es por un lado un aspecto importante, el rol del Estado en esta educación cívica. Y el otro aspecto es efectivamente la educación en colegios, la educación en las universidades, de cómo poder, ¿cierto?, cuidar el medio ambiente, cómo, por ejemplo, entender que, por ejemplo, el tema de la basura, los microbasurales, que son elementos esenciales para generar, cómo poder utilizar la basura, cómo poder reutilizar la basura, qué elementos se pueden reutilizar, qué otros elementos se pueden gestionar para poder desechar, pero con conciencia de reciclaje. Yo creo que estas cosas vienen desde la educación, pero no solamente de la educación, educación de colegios, sino que también de la educación cívica. El Estado tiene un gran rol en esto, desde ese punto de vista también. Don Juan Echelate. ¿Se escucha? Sí. Ya, bueno, nosotros aquí en la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales comenzamos una asignatura que se llama Ordenamiento Territorial el año 2000. En esa ocasión tuvimos acceso al plano regulador que usted mencionó con los C2, CZH o no sé cuántas cosas. Y en ese entonces se veía bastante racional porque se protegían las quebradas, se evitaba, se aislaba de la construcción. Se definía como 100 metros la cota de construcción, que me parece muy rígida porque en algunos lugares era lógica y en otras no. No se adaptaba a la topografía. Pero desde esa fecha, ese plan regulador nunca fue aprobado. Entonces a mí me llamó la atención que la alcaldía de Valdivia, desde el año 2000, no sé a qué alcaldes tomo, porque no es solamente el último, nunca aprobaron ese plan regulador. Ahora, tiene que haber habido presiones de algún lugar. De los 17 años que han pasado, se han construido en quebradas. Una de las medidas fue no cortar el cerro más de 2,5 metros en el corte. Hoy día lo veo en todas partes pasado la figura. Si vamos a los molinos, las quebradas están construidas. El deslizamiento que hubo frente a la toma de Barcaza hacia Corral, no habían casa en ese entonces, y igual se construyó cuando ahí estaba prohibido construir. Entonces hay una duda muy grande, el signo de interrogación, es decir, hay un plano regulador preaprobado
que no está aprobado, sin embargo nadie lo cumple porque no está aprobado. Entonces la pregunta es, ¿quién debe aprobarlo y en qué tiempo? Y cómo se permite construir en las quebradas, como ya se permitió, y en los lugares de deslizamiento, y dentro del bosque. Entonces, yo tengo un gran signo de interrogación. ¿Qué presiones existen? ¿Financieras? ¿Por qué falta la fiscalización? ¿Qué disciplina social tenemos nosotros hoy día? Entonces, ese es un problema. Es decir, si una comuna tiene un municipio que no está empoderado para fiscalizar y se hacen estas cosas, quiere decir que estamos mal y me respondo, es decir, se responde lo que sucede en Valparaíso también. Sí, gracias por la pregunta, porque es la misma pregunta que nos hacemos varios. Efectivamente, es un plan regulador que no está vigente y hay una actualización que tampoco habla o tampoco es muy agudo sobre las normas de edificación. Y eso habla de que hoy día, y era la pregunta que también mencionaba en la presentación, si que realmente estamos haciendo planificación urbana. Yo creo que no estamos haciendo planificación. Y el plan regulador nuevo, el que se está por aprobar, que tengo entendido que se aprueba, se hace una participación ciudadana también para la revisión, pero la aprobación la realizan desde la SECPLAN, de la unidad de planificación. Lamentablemente esta aprobación se realiza interiormente, pero efectivamente hay presiones para generar que el plan regulador crezca y genere tanta disyuntiva. O sea, hay presiones por la especulación de suelo. Por ejemplo, si usted hoy día va a Niebla, va a encontrar que hoy día Valdivia Niebla, ya no es un corredor de 100 km por hora, sino que es de 60 km por hora. Y probablemente va a reducir la velocidad, porque todo ese sector va a ser urbano. Hoy día todos esos suelos están comprados y se van a empezar a edificar más de 700 viviendas de clase media. Y hoy día en esta zona de Los Molinos, gran parte de Niebla, hay muchas viviendas que no tienen ni siquiera red de agua alcantarillado o red eléctrica y son consideradas urbanas. Entonces, a mí me parece que es una responsabilidad enorme extender el suelo urbano sin obtener criterios mínimos de habitabilidad, sin considerar criterios mínimos de habitabilidad, sin considerar criterios de densidad, porque los criterios de densidad que tiene el plan regulador son bastante bajos, cuestionables. Entonces, la pregunta es cómo podemos, porque finalmente la planificación urbana hoy día está determinada desde la política, y yo creo que es importante que la pregunta es cómo poder cambiar esto, y es la misma pregunta que me hago yo también. Cómo poder cambiar la norma, cómo poder realmente cómo poder estimular a que realmente se regulen las áreas urbanas que hoy día están al margen a los bordes de la ciudad, que se haga efectiva esa regularización o normalización, y que no uno tenga que cuestionarse estas cosas cuando hayan incendios. O sea, si no hubiese pasado el incendio de Valparaíso, probablemente estos temas jamás hubiesen aparecido. Y esperemos que no ocurra nada en la costa, en las zonas que hoy día están cerca de Valdivia, porque en las condiciones que está, o sea, claramente el riesgo es altísimo. Gracias por la pregunta. Gracias. Continuamos con las ponencias. Y ahora quisiera invitar a Helmut Huber a exponer, porque él es el comandante director de la primera compañía de bomberos de Valdivia y es ingeniero forestal y puede hacer unas interesantes relaciones entre el bosque y los incendios urbanos. Soy director, no comandante. Ah, bueno. Sí, eso es como el que manda en la emergencia. Al final de mi exposición, afuera va a haber un tarro de leche nido con un hoyito para que pongan plata. Yo ando con números de rifa y bingo para que aporten a los pobres bomberos. Porque voy a lloriquear harto aquí. Ya.
¿Sí? Ahí está. No, ahí estaba bien, en el D. Es el tuyo. ¿Y este cómo avanza? Porque era estar acá, vaya. Ya, bueno, la temática que en este año ocurrió en Chile y sobre todo con todas las pérdidas de vidas humanas y todo el problema que involucró mucho a bomberos, está relacionado con lo que son las interfaces urbanos forestales. Y aquí ustedes pudieron ver en las noticias cómo con el avance del fuego se quemaban las casas y bueno, desaparecieron pueblos enteros, y que es justamente el área en donde entran edificaciones en contacto con el bosque. Y cuando el fuego ya de la vegetación que alcanza las edificaciones puede continuar propagándose entre las edificaciones. Nosotros tenemos aquí, y esta es interesante que podamos analizarla, lo que son las construcciones, ¿cierto? Y lo que es la vegetación, ¿ya? La presión de crecimiento urbano, así como Valdivia está creciendo hacia Niebla, como Valdivia está creciendo hacia la salida sur, a la zona de Quitacalzón, Cabo Blanco, ¿ya? Y es justamente por el aumento de población en terrenos marginales. Y se juntan lo que se llama la zona de alta presión, que es la interfase urbano-forestal, justamente por lo que es la disminución de la actividad agrícola. ¿Me escuchan o no? Necesitaré micrófono, ¿no? Yo tengo voz fuerte y potente. ¿Ah? Usted me mira en malo, oiga. ¿Ah? ¿Ve? ¿Ah? Estamos transmitiendo en vivo. Estamos transmitiendo en vivo, gracias, oiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta zona de recuperación de la vegetación está principalmente dada por lo que es disminución de actividades agrícolas y tierras abandonadas. Esto es un ejemplo cuando uno ve que al lado de la ciudad hay un pequeño parcelero que tiene sus animales, qué sé yo, vacunos, ovejas, y se las roban. Y el gallo dice, yo no voy a tener más ovejas ni animales, porque el choreo aquí es cosa seria. Quedan abandonados estos terrenos, ¿cierto? Y empieza a aparecer la burra, empieza a aparecer, qué sé yo, algún renoval, ¿ya? Y es donde terminan, qué sé yo, aumentando estas zonas que en el fondo son, en la interfase, los combustibles. Y ahí es donde está el problema. Y es ahí donde, bueno, tienen que marcar, no se olviden, 132, que es el teléfono de sus bomberos. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Aquí ya el señor arquitecto habló de que no existen políticas regulatorias. Es todo espontáneo en Chile. ¿Ya? No hay conciencia social. La gente, ¿qué va a estar limpiando el jardín? ¿Para qué voy a limpiar la parcela? No, es que me tienen que venir a cortar la burra, que es lo típico. Las franjas de protección, que ese va a ser el tema que vamos a tener que darle vuelta. Y aquí, bueno, construir donde sea. Yo soy un indigente, voy a parar mi casa ahí y que me vengan a asaltar porque salgo con machete y se fueron todos. Plantar libremente. Sí, la tierra es mía y puedo plantar ahí, pero no se puede, no debiera. Bueno, no se planifica y es una improvisación permanente. No estoy ni ocupando el aparato que me pasaron acá. Ya, este es un ejemplo bueno. Este es San José de la Mariquina. Este tendrá puntero, ¿no? Sí. Ya. A ver, aquí
por aquí está la planta de Juanito Encieta, aquí está el camino, ¿cierto? Aquí entramos a San José, y estas son las poblaciones nuevas, ¿ya? Y aquí hay un fondo que está cargado de plantaciones, plantaciones, y aquí tenemos lo que se llama la zona que es la interfaz urbana. Entonces, en este sector es donde los bomberos, cuando nos llaman, 132, tenemos que venir a socorrer a la población. ¿Por qué no viene la CONAF? ¿Qué tenemos que estar apagando nosotros diciendo que tenemos idea de apagar incendios forestales? No nos enseñan. Nosotros estamos diseñados para otra cosa, pero ahí estamos. Nunca les vamos a decir que no, que ese es un problema que tenemos. Bueno, y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Este es un terreno plano, ¿cierto? La falta de regulación no nos dice nada respecto a cómo nosotros podemos frenar el avance de la plantación o viceversa, el avance de lo que son las construcciones. Gran problema. A ver, voy a hacer la prueba si funciona esto. Debiera. Bien. Franja de seguridad. Juan Schlatter decía respecto a lo que era el plan regulador y habló respecto a lo que son las distancias. Y justamente aquí está el problema. Aquí tenemos las casitas y acá tenemos el bosque. Puse un ejemplo más fuerte que es el tema del bosque, porque resulta que aquí sí tenemos una pendiente fuerte, ¿cierto? Tenemos viento y una gran cantidad de combustible, 400 metros es como lo mínimo que uno debería estar pensando para poder poner las casas más arriba. Pero aquí las casas están pegaditas porque aquí, esta es mi propiedad, ¿cierto? Este es el bosque del vecino, y aquí esta cuestión se quema la casa, y obviamente que una de las condiciones más complicadas para controlar es esta, viento y combustible. Aquí se recomienda que ojalá fueran 400 metros. Y aquí la otra situación, que es la más, perdón, no la lean, lo que es la distancia versus pendiente y los vientos predominantes, en lo que es una zona plana. Aquí la cosa es totalmente distinta. Obviamente que uno podría hablar de 200 metros sin combustibles, pero ojalá que la señora María aquí le limpie aquí toda la huerta, lo que tenga, y deje ojalá unos 40 metros libres. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que sin pendiente, las pavesas van a saltar y la casa al final va a terminar quemándose. ¿Cuándo ocurre el evento? ¿Ya? Que es la zona de contacto que es muy estrecha, que es la interfaz, ¿cierto? Y las condiciones que nos van a gatillar el incendio son más que claras. Una alta temperatura, baja humedad, los vientos y esto, combustible. Y bueno, aquí está el agente, que es el ser humano, 100%. Aquí, el año antepasado, hubo un par de eventos muy chiquititos en la cordillera, en verano, en donde por efectos de una tormenta eléctrica hubo caída de rayos. Pero fue un incendio menor. No es la dinámica en Chile. Es decir, el incendio forestal en Chile no es como en Estados Unidos, pero ahí se les olvidó comentar a ustedes el incendio de Yellowstone, que quemó más de 1.350.000 hectáreas. Y ahí los norteamericanos lo dejaron, porque es parte de la dinámica. Pero cuando ya iban por las 800.000 dijeron, oh, we have troubles. Y no hallaron cómo apagar el parque. Los osos, el yogi y ¿cómo se llama? Arrancaban para todos lados los pobres. Descuidos. El descuido, a ver, yo voy a ponerles el ejemplo. Yo estoy a cargo del polvorín. Yo tengo la llave del polvorín y voy a sacar un barrilito para cargar los cañones. Y entro fumando. Se incendió el polvorín. Hay que ser bien especial para entrar fumando. ¿El descuido es sancionable? ¿Es una negligencia? No, pues sí. Y fumando nomás. Y que está ahí el polvorín, ¿por qué le ponen pólvora alrededor del pucho? Son típicas respuestas de esque. ¿Ya? Entonces, de una u otra manera, nosotros vamos a tener que, como solución, empezar a decir a todos estos irresponsables que el descuido no es parte y no es tema. Y da rabia. Mala manipulación de las fuentes de ignición, prácticas agrícolas y la intervención vandálica. Yo creo que aquí, el año pasado, o sea, este año, casi la gran mayoría fue esto.
¿ya? Aquí información de bomberos, información de buena línea, nos han indicado a nosotros que el grave problema acá fue acción de terceros, ¿ya? Con incluso algunas connotaciones terroristas. Duele decirlo, ¿eh? CONAF y bomberos. Estamos trabajando uña y mugre. Nada que decir. Súper bien. Cuando ellos estaban allá en la zona norte, aquí no había ni una brigada, ¿ya? Y ya, muchachos, van a tener que apoyarnos. Para eso estamos, decíamos. Partíamos las cositas chicas que hubo acá. Pero los incendios forestales son de CONAF y los incendios estructurales son nuestros. Pero ahí estamos. 1, 3, 2. Siempre disponible. CONAF cuenta con pocos recursos. Aquí hay un decreto que es más apretado que tuerca muelle. Y da restringidos financiamientos, incluso cuando nos llaman a nosotros y ya, 55 mangueras, 4 pistones, 2 uniformes, 4 botas, y llega la boleta, chuta, ¿podrían esperar ahí que veamos el tema presupuesto? Siempre nos han pagado. La diferencia de un incendio estructural y el forestal es que los incendios forestales son de alta duración. Aquí uno queda muerto. Es decir, ya no es el estado físico que tienen los brigadistas, sino que realmente uno queda, por otro tema que les voy a comentar más adelante, y lo que son la ausencia de relevos. Bueno, el deterioro material y el bajo reintegro. Es decir, mucho de lo que es el material que tiene bomberos no es el mejor, ¿ya? Bomberos al ataque. Aquí 200 cuerpos de bomberos trabajaron este año, sobre 250 carros de bomba y estanque y más de 1.500 voluntarios. Es decir, fue la fuerza más potente sobre el Ejército de Chile. Mártires del destino, carabineros, brigadistas y bomberos. ¿Y quién tiene la culpa acá? Y aquí está el sistema. Nuevamente le vamos a echar la culpa al Tata Estado, que no planifica. Bueno, y aquí están sus héroes. Aquí se logró apagar la casa, quedó media mojada, el piano flotó, pero se apagó. Trabajo de bomberos. La preparación de voluntarios no considera incendios forestales. Es decir, la malla curricular de preparación de la Academia Nacional de Bomberos no tiene nada con respecto al tema de incendios forestales. Los carros están diseñados para la ciudad, no para meterse en un cerro, ¿ya? Y más encima los accesos son malos. Las mangueras son de alto caudal y no son automectantes. Es decir, estamos hablando de 75 milímetros, 50 milímetros versus la 38 que se mojan, que es la que se utilizan en incendios forestales. Los bomberos dependen del agua. Se nos acaba el agua, arrancamos al tiro. ¿Ya? No por cobardes, sino porque algo nos va a pasar. Bomberos dependen del agua porque se trabaja con lo que es enfriamiento y sofocación. Los incendios forestales se trabajan en seco, por lo que es interrupción de combustible, roces, cortafuegos, motosierra y volteo de grandes árboles. ¿Se imaginan en un carro bomba 3 motosierras de espada grande? Complicado. El equipo de protección de un bombero es entre 20 y 23 kilos. Y ahí es donde yo les decía que uno termina muerto, las botas mojadas, el uniforme mojado, transpirado. La deshidratación, olvídense, es tomar todo el día agüita. El incendio estructural es corto, ¿ya? 1 hora, máximo 2 horas, ¿ya? Y el forestal es de alta duración. El control, el despacho es por sector, con refuerzos adicionales. Existe ausencia de grifos cercanos, en lo que es el uso de aguas abiertas con motobomba y succión directa. Mala accesibilidad y largos tendidos a lo que son los focos. Valdivia tiene 2 carros aljibes de 12.000 litros y 3 piscinas de 13.000 y 17 bombas que unidas suman 42.500 litros. Aquí nosotros podemos ver lo que es un carro aljibe, ¿cierto? Lo que es la piscina y el carro bomba, y aquí se estaba trabajando en un incendio. Aquí mis colegas, en todo lo que era el intermezzo, refrescándose. Algunos adentro de la piscina y otros sacándose el uniforme, pero realmente es
complicado el tema con lo que es la protección personal, ¿ya? Y aquí uno ve lo que son las soluciones. Reglamentar y regular lo que son las construcciones para generar una adecuada protección civil. Lo que se hablaba respecto a dónde. Es decir, el ejemplo más claro es Niebla. Si uno ve para todo lo que es el sector de los cerros, cuando ocurren incendios ahí, uno ve los carros bombas subiendo y en qué momento se van a dar vuelta, ¿ya? Y después vienen 200 metros de tendido para llegar a la casa y abajo viene subiendo y subiendo, subiendo el fuego a través del espino. Nosotros tenemos que, a través de políticas nacionales, definir lo que son las zonas de protección permanente. La gente tiene que estar también participando en esta actividad comunitaria de limpiar, no botar basura, tener limpio lo que son la vegetación. Sistemas de respuesta adecuados, que es CONAF y bomberos, tema recursos. Y aquí, para que no nos sigan tirando con pala, las plantaciones forestales, si uno las tiene podadas, raleadas, con buena silvicultura y con los combustibles bajos, no debería tener ningún problema. Es decir, ¿por qué el jardín botánico no es tema? ¿Por qué el parque Harnecker no es tema? Porque están podados, están limpios, están raleados, ¿ya? Bueno, aquí están los chicos buenos, y ustedes ven lo que son los equipos, que son mangueras que son totalmente distintas a las que se utilizan, bueno, equipo de respiración autónomo, y estos son uniformes que pueden aguantar un flashover, que es una explosión más o menos intensa, pero totalmente distinto a lo que es el material que se utiliza en incendios forestales, que son estas mangueras autohumectantes, las Wyatt, ¿cierto? Y lo que son los rastrillos para hacer este trabajo que es el de, en seco, de generar una interrupción del combustible, ¿ya? Chuta, ¿qué le pasó a esto? Aquí está el Ejército de Chile y estaba aquí la CONAF. Bueno, algo pasó. Se inflamó. No, es muy pesada. Sí, aquí es un computador de última generación que no cargó la fotografía. Ya, bueno, este es un ejemplo que quería poner y aquí ustedes pueden ver, esto es Valdivia, ¿ya? Aquí hubo un incendio, acá pasa lo que es la carretera que va desde Valdivia a Los Lagos, y aquí venía Chiqui Chocolate botando toneladas de basura, chispas por todos lados, y agarró acá este cerro y se fue, y afortunadamente se logró controlar, y aquí los tendidos de bomberos bajaron, aquí no había ningún acceso, y bueno, afortunadamente la ONEMI sacó una alerta roja y se dieron recursos de Antilhue, Hueyelhue, que llegaron también a que esta cuestión se parara rápidamente, ¿ya? Y acá, bueno, yo quería poner este ejemplo porque un poquitito a veces la gente dice, no, es que el bosque nativo no es tema, pero si aquí nosotros podemos ver, esta la tomé ayer, venía de vuelta a Palena, y aquí uno ve en algunos sectores unas pequeñas manchitas, qué sé yo, con algunos habitantes que han hecho algunas quemas, pero que de suerte este cerro con la pendiente que tiene no subió y quemó completamente. Entonces dicen, no, que el tema del bosque nativo es totalmente distinto, que el bosque nativo no arde. A ver, los que han quemado en invierno Quila, arde igual. Es decir, teniendo pendiente, teniendo altas temperaturas, teniendo viento, se nos quema todo, ¿ya? Y aquí hay una labor que es preventiva. Veamos números. El año 2015, ¿ya? El 19% de las llamadas que tuvo el Cuerpo de Bomberos, 298 llamados, se concentraron entre enero, febrero, marzo y noviembre y diciembre, ¿ya? Que es un poco lógico. Por día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que es el día del Señor, fueron más o menos parejos, ¿ya? Y aquí tenemos el año 2014, estuvieron el 14%, 132 llamados, perdón,
y también coincidente con que la mayor cantidad estuvo en la época con menor humedad, ¿ya? Por día, la misma historia, fue más o menos parejo, no hay un día predilecto para hacer embarradas. Y bueno, aquí esto es el 2013, también la misma historia, diciembre y enero, los meses con mayor cantidad de eventos. 196 llamados y fue el 18% de los llamados del Cuerpo Bombero de Valdivia. Y aquí está parejo igual. Y aquí los horarios, también es coincidente, entre las 12 a las 16 horas se concentró la gran mayoría de los eventos, donde está concentrada la mayor temperatura, y después va en descenso de las 16 a las 20 horas y después ya muy menor en el horario ya nocturno. Yo quería mostrarle aquí, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Estoy bien en tiempo o me alargué mucho? Ya estamos ya. Estamos listos, ya. Para Bueno. las preguntas, para las Ya. preguntas. Bueno, aquí venían unas imágenes bastante fuertes de lo que fue el incendio en Concepción, bomberos arrancando y qué sé yo, que un poco da a ver cuán irresponsable puede ser el que inició el fuego, el que no cuidó, por lo que es la propagación, y cómo nosotros nos vemos enfrentados a perder la vida, ¿ya? Y ese fue el ejemplo, no sé si ustedes vieron algunas imágenes de cuando Carabineros estaba retirando los cuerpos de los 2 funcionarios que murieron atrapados por el fuego. Bueno, cosas así no debieran ocurrir, pero ocurren, ¿ya? Y de una u otra manera nosotros estamos llamados a generar estas alarmas para decirle a algún personaje del gobierno que abra los ojos, porque lo que son labores de planificación no existen. Lo que son labores de prevención y de trabajo en conjunto con la ciudadanía es un desastre. Es decir, no está metido en nuestro ADN el proyectarnos a que, incluso hasta en nuestra misma casa, quienes de los que están acá tendrán un solo extintor, aparte del auto, y que lo tengan con la carga al día. Entonces ahí uno dice, bueno, es que si se me quema, no, 1, 3, 2, van a llegar estos gallos, van a apagar el incendio, pero el primer ataque lo tiene que hacer uno. Entonces es como toda una dinámica en la cual todo es espontáneo y al lote. He dicho. Preguntas. No me pregunten mucho, ¿eh? No tengo la solución de todo. Hola, buenos días. Mi nombre es Gloria Vargas, soy de Aprobosque, al igual que Helmut Huber, que bueno, es una asociación gremial de propietarios del bosque nativo. Nosotros durante los veranos hacemos capacitación junto a CONAF en los distintos predios. Y este verano, bueno, no se pudo realizar como esperábamos, por lo que todos sabemos. Tuvimos solamente una capacitación en el Fondo Perihueco y luego todos los brigadistas se tuvieron que ir al norte. Pero entre las conversaciones que tuvimos con los brigadistas, me encontré con una noticia bastante sorprendente. Ellos, CONAF, por otras razones, fue a fiscalizar acá en Bonifacio a un predio. Y al entrar en las quebradas, descubrieron en una quebrada veraneantes ahí, instalados con carpas, pero una cantidad enorme de gente. Y eso, bueno, ellos tuvieron que regresar y volver con carabineros porque además estas personas no permitían la entrada al lugar. Yo lo quiero comentar como para conocimiento público, porque todos nosotros los valdivianos confiamos en que allí, en esas quebradas, no hay un alma. Incluso la gente de CONAF no imaginó encontrarse con algo así. Y qué importante que es que se sepa, porque el lugar, aparte inaccesible, no está habitado. Entonces los mismos vecinos no se dan cuenta, porque como están en las quebradas, es como una sorpresa. Pero es sumamente peligroso que exista eso y que no sea de conocimiento, porque no se puede fiscalizar algo así. Entonces, eso quería comentar. Y que también bomberos, no habíamos tenido posibilidad de hablar con Helmut de este tema, se entere de que existe esto en verano. Durante este verano, además, en distintos lugares de Valdivia llegan estos chiquillos que acampan en cualquier lugar. Donde yo vivo, llegaban reiteradamente allí. Nadie hacía nada, decía, bueno, son chicos, son jóvenes que veranean. Pero en una oportunidad cortaron, no sé, un cerco, finalmente se decidió llamar a carabineros y se les pidieron sus cédulas de identidad y todos los chiquillos que estaban allí estaban prontuariados. O sea, además era gente que tenía condenas.
Entonces, eso no es menor. ¿Ah? Y que exista eso en Valdivia. Yo quería comentar eso solamente. Gracias. Gracias. ¿Quién más tiene preguntas acá? Existe una conciencia, una intuición clara hace rato de que los recursos para enfrentar los incendios, por lo menos en la CONAF, no son lo suficiente, como que se hubiese planificado para una situación media que ya no ocurre hace rato. Ni que decir estos mega incendios. A mí me impresionó mucho, también lo he escuchado por la televisión directamente, que la empresa privada también asumió que este mega evento lo superó, siendo que no tengo ninguna duda que está súper bien equipado. Entonces, me extraña a mí la opinión que he tenido algunos colegas tuyos, que son amigos, respecto al funcionamiento de bomberos. No puede ser que una institución como bomberos, que tiene la tamaña responsabilidad, como que tú has dejado clara acá, tengan que depender para su operación de la beneficencia ciudadana. Voy a cooperar con el Tareto en todo caso. Gracias. Bueno. Pero es inconcebible que eso tenga que ser así. Sí. Me parece inconcebible que tengan que pagar peaje cuando están concurriendo a operativos. Entonces, obviamente que está mal pelado el chancho en alguna parte. Y yo no entiendo por qué en bomberos hay al menos una falta de consenso respecto a que el servicio tuviera que ser financiado por el Estado, tuviera un funcionamiento de ese tipo. He escuchado opiniones como que de esa manera se introduciría la posibilidad de corrupción, que me parece una cuestión media extraña, porque la corrupción no debiera ser un cuento tomado como importante, debiera batallarse contra ella, pero no debiera ocurrir necesariamente. Y otros lo defienden por el lado, me acuerdo de haber escuchado alguna opinión de Claudio Lucero, respecto a que es mejor mantener la mística y una pila de cosas medio románticas de las cuales cada día yo creo menos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Bomberos debería tener una dependencia de algún otro organismo, tener financiamiento asegurado, suficiente, con algún grado de seguridad? Porque de lo contrario, lo que va a seguir ocurriendo es que estos mega eventos van a ocurrir eternamente. Nunca va a estar el financiamiento apropiado. A ver, no sé si me explico. Es clarísimo. El tema es, el Estado de Chile es un Estado pobre. O se dice pobre o es mal administrador. Bomberos recibe algunos aportes, pero no son lo suficiente como para cubrir una serie de gastos que son básicos. Es decir, si ustedes entran a algún cuartel aquí de las compañías que son periféricas, el Estado es bastante deplorable, lo que son los uniformes. Es decir, hay compañías que logran tener un poco más de gestión, qué sé yo, que tienen sus socios cooperadores, que venden más bingo, no sé. Pero el punto está en que el Estado en ese sentido es bien pillo. Porque resulta que aquí, en el caso nuestro en Valdivia, si ustedes hacen el cálculo y súper simple, es decir, una compañía puede tener 2 máquinas, ¿ya? Y necesita tener en un turno, si fueran pagados, por lo menos unos 10 voluntarios, 5 y 5, para poder cubrir el día. Estoy hablando de turnos grandes. Si le pagan 250.000 pesos, que sueldo mínimo, ¿ya? Yo diría que incluso debiera ser harto más, ¿ya? Pero ese sueldo en lo que son las 10 compañías implican que el Estado de Chile se está ahorrando en Valdivia 300 millones de pesos con el sueldo ahí. Y son 600 millones si le pagaran 500 lucas al mes. Entonces, obviamente que nosotros no tenemos es decir, por el hecho de ser voluntario, los curas que ya no existen son los bomberos, ¿ya? No estamos entregando este celibato de plata, pero en el fondo lo que hacemos es, no sé, muchas veces nos dicen que somos bien tontos nosotros, porque no nos pagan, pagamos cuotas y más encima damos la vida, ¿ya? Entonces, mística, yo digo, yo la defiendo, en ese sentido, ojalá que no nos paguen, porque pasaríamos a ser un político más. Y no quiero ofender a ningún político, hay políticos buenos. Pero hoy día en la mañana leí en el Mercurio cómo la diputada, la Lili Pérez, decía, no, presentó un proyecto para que les recorten a la mitad las lucas a los parlamentarios. El griterío y plumerío que va a quedar en el Parlamento, pues, van a ganar menos. Pero si ellos pensaran como bomberos, serían mucho más servidores públicos. Entonces, en ese sentido, la mística y por qué hacerlo así es como parte de la tradición que tenemos nosotros acá. O sea, si nos empiezan a pagar, yo le digo, no sabe qué, no me pague, pero denme un buen uniforme, ya, denme un buen cuartel, que la máquina tenga financiamiento para que se le haga mantención, nada más que eso.
Ahora, uno dice, bueno, el servicio público para los niños, el Estado debería ser más inteligente. Decir, oye, aquí nosotros con bomberos tiene una institución en donde está haciendo cosas buenas, ¿ya? Entonces todos los niñitos deberían estar yendo a los bomberos, que se vayan al servicio militar, los que no quieran ir a hacerlo, que vayan a hacer el servicio público. Todo eso ayuda. En Europa, ya me acuerdo que recibimos una visita de un comandante alemán. Y dijo, no cometan el error de meter voluntarios pagados, porque esos son los primeros que arrancan, y los voluntarios son los que van a atacar adentro. Unos arrancan mientras otros atacan, y lo tienen en una polera. Y así se agarran con los voluntarios y los profesionales, entre comillas, voluntarios pagados. El nivel de capacitación que tiene Bomberos de Chile en los últimos 20 años es increíblemente mejor. Pero la Academia Nacional de Bomberos ha hecho una pega muy buena, pero no en el tema de incendios forestales, pero ahí estamos igual, ¿ya? Entonces, la otra vez cuando escuchaba en un programa este gurú que predijo, no me acuerdo cómo se llamaba, que el francés, Lever. Michel Lever. es. Entonces él hablaba y decía, no, que los bomberos debieran ser pagados. Y yo le pesqué, no sé, un peluche a mi hija y se lo tiré a la tele. No, no puede él decir eso. Que se aumente la cantidad, por la situación que ocurrió con los incendios de este año, la cantidad de brigadistas y que se tenga una estructura mucho más pesada en ese sentido, está bien. Pero aquí estamos hablando de que son incendios estructurales. Y ante eso, obviamente que la crítica que hay con respecto a la que previsión, esto es lo mismo cuando uno diseña la alcantarilla. Y uno mira la alcantarilla y mientras más grande la alcantarilla, más cara es. Y uno hace una alcantarilla chiquitita, ¿cierto? Para que pasen los camiones. Pero resulta que cada 10, cada 15 años el evento queda la crema y se lleva todo el camino, porque es más caro. Y eso ocurre también acá. O sea, los eventos tienen dispersiones que no son predecibles, ¿ya? Años secos, años húmedos, pero los recursos tienen que estar. ¿Se imaginan usted el ejército de Chile con 500.000 balas nomás? ¿Por qué se le ocurrió a alguien que sean 500.000 balas? ¿No? ¿Cuánta munición de tiro tienen que tener los buques de guerra? Un combate en alta mar no son 2 o 3 tiros que tienen que mandar los cañones de 365 milímetros, son hartos. Entonces nos pueden restringir en casos de emergencia. Y eso es donde falta, y yo creo que, no quiero ir en desmero de las Fuerzas Armadas, qué sé yo, pero sí hay instancias, instituciones como las nuestras, CONAF y bomberos, que tienen que tener más recursos, porque cuando queda la tole-tole, no hay para dónde arrancar. Y eso es la pura verdad. Más que, y respondo a la pregunta, más que quitarle la linda posición de ser voluntario y que nos paguen. Como homenaje quiero hacer la salvedad nomás que los brigadistas forestales son pagados, independiente que la paga sea justa o no, tienen una buena cuota de crítica. No, si son el descueve, yo tengo amigos y son el descueve, trabajamos súper bien en ese sentido. La última y nos vamos a un café. Hola, director. Solo hacer una salvedad. Yo no sé cómo funcionan los bomberos en esta región, pero en la región que yo vengo, los bomberos sí están capacitados muchos para combatir incendios forestales. Tienen herramientas que CONAF les pasa y tienen EPP que CONAF les pasa y soy testigo que nuestros técnicos van y hacen capacitaciones constantemente. Básicamente porque la realidad nuestra es distinta a la de ustedes. Nosotros, nuestros incendios son más rápidos, tenemos muchas zonas de interfaz, por lo tanto, eso. Claro, tenemos compañías especializadas en incendios forestales. Ahora, es sobre la experiencia, para devolverle un poco a los incendios forestales de magnitud, que era lo que estábamos hablando, la experiencia de trabajar con bomberos fue súper buena. Nosotros como CONAF nos integramos con ellos, de hecho ellos tenían representantes y el comandante, ¿cómo se llama el comandante? El comandante regional estaba siempre en el puesto de mando y cuando hacíamos simulaciones de propagación de fuego, de esa forma se coordinaban las evacuaciones. Bomberos en estos incendios básicamente se dedicó a proteger casas. Esa fue la función de bombero en los incendios de magnitud, porque además también terminó en algún momento siendo la función nuestra también, porque no había nada más que hacer, digamos. Por lo tanto, como llevándolo al tema de los incendios de magnitud, el bombero efectivamente sí. Me tocó ver bomberos con unos trajes increíblemente pesados, que no sé cómo podían andar con ellos. Otros con unos más ligeros también, no sé, supongo que tienen distintos tipos de trajes. Otros que andaban vestidos de CONAF, de amarillo, por lo tanto había una gama de bomberos, vi miles de carros de bomba y efectivamente el compromiso de bomberos
fue. O sea, nosotros nos retiramos a las 8 de la noche con todas las brigadas y Bombero era quien se quedaba después de una reunión, un conjunto, un comité de emergencia regional, qué sé yo. Ellos se quedaban protegiendo sectores que nosotros decíamos que probablemente el fuego podía propagar en la noche. Así que la coordinación efectivamente entre CONAF y Bombero ha sido y fue muy buena y fue una de las buenas experiencias de esto, si se puede decir, dentro de lo que fueron los mega incendios. Solo quería aportar con eso. Muchas gracias, Helmut. Nos vamos a ir ahora a apagar la sed. Hay un café afuera. Lanzamos una campaña, Bomberos, Cruz Roja, SINARCH, que es el Colegio de Ingenieros en Recursos Naturales, que por aquí tiene que estar Bastián Oñate, Parque Urbano, Parque Oncol, la Asociación Gremial de Áreas Protegidas Privadas y también una área protegida pequeña que es en la península Pichoy. Y se los comento por qué, porque en el tema de prevención todos tenemos algo que hacer. Por desgracia, Chile es un país reactivo. ¿Cuándo se preocupan de que no hay que construir las quebradas? Cuando se están empezando a quemar. ¿Cuándo se preocupan que no se edifique en zona costera? Cuando ya llega el maremoto. Aquí, como dijo el profesor de arquitectura, falta vocación cívica, pero también es imposible que llegue o el Estado o los privados a todo el mundo, por lo cual hay que hacer un llamado a la conciencia de cada uno. No ser reactivo, hay que ser propositivo, hay que ser preventivo. Hay un tema, por ejemplo, de la campaña, yo estaba hablando con muchos amigos que viven en la zona urbana, salida norte, donde ya son parcelas, y me cuentan que van a quemar su rastrojo de huerta. He visto fotos de amigos que colocan, mira, mi vecino está tirando un neumático incendiado para quemar su rastrojo. Y yo les digo, ¿han pedido permiso? No, si fui a la CONAF. Y yo le digo, y ahí tengo la duda y te lo aprovecho de preguntar a ti y a la gente de CONAF que está presente. En zona urbana, ¿a quién hay que pedirle el permiso para quemar? ¿Quién es el que va a quién, aparte de Carabineros, aparte de avisar a CONAF y hacer el llamado de alerta a bomberos, quién tiene la fiscalización? ¿Cómo nosotros podemos ser un ente realmente aportivo a la fiscalización? Y también otra cosa que quiero hacer notar. Uno de los problemas que tuvieron tanto las brigadas CONAF, las brigadas de las forestales, también bomberos, y lo conversamos en la primera reunión cuando nos juntamos estas organizaciones, que también participó la Asociación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, fue justamente identificar los puntos de agua, de captación de agua. ¿Por qué? Porque la logística de todas estas organizaciones que van al ataque del fuego es muy complicada. Hay muchos recursos como el petróleo. Ustedes mostraron las piscinas, camiones aljíes, pero muchas veces el radio de acción, el punto donde van a buscar el agua queda muy lejano. Entonces también las comunidades rurales, incluso yo te digo lo que tú estabas diciendo, las quebradas, identificar ahí lugares donde pueda captarse agua. Y ojo, nosotros podemos decir, este punto sirve. Con Francisco Conejero visitamos la península Pichoy, donde nosotros tenemos el área protegida, y lugares que yo pensé, y donde hace muchos años atrás, cuando tuvimos también un incendio, identificamos como puntos, no sé la palabra, favorables para toma de agua, nos dimos cuenta ahora y él me explicaba que no servían. Entonces también hago un llamado a todos que identifiquen todos los lugares, avísenle al Cuerpo de Bomberos al día. Si saben, no sé, en Futrón, en Gifén, si conocen algún lugar, aunque sean valdianos, coméntenle a bomberos, díganle, ¿sabes que en Gifén hay una vertiente, le pueden avisar al Cuerpo de Bomberos de Futrono para que ellos vayan, vean, hagan una visita técnica? Yo les hago este llamado y aprovecho a hacerle propaganda, busquen el hashtag Yo Prevengo los Incendios, ahí hay un pequeño material que desarrollamos con imágenes. Muchas gracias. ¿Quieres responder o está bien? No, en Valdivia, en general, todo lo que son las disposiciones municipales no se puede quemar. Y lo otro, que el tema de las quemas, por lo menos en la empresa donde yo trabajo, ya se está incorporando. O sea, ya no se está trabajando con roces, sino que se está incorporando al suelo todo lo que es el rastrojo, porque es una práctica primitiva. ¿Sí? Eso sí que es uno de los temas que el soberano Estado de Chile debería decir no más quemar. Porque es una tontera, es decir, cómo queda el suelo y la diarrea que uno tiene después cuando uno ve que el vecino se va acercando el fuego. O sea, nosotros tuvimos 2 años atrás incendios por culpa
de que se arrancaban los fuegos de los vecinos. Entonces, ese es un tema que también hay que decir. Esa es una buena conclusión, es que de una buena vez se prohíba lo que es el tema de lo que son los permisos de quema. Eso no se debe hacer. Gracias, le pido un aplauso para él. Buena y entretenida. Gracias. Me pidieron el libro. La empresa me dijo, ¿cuál? ¿Ah? ¿El libro tuyo? Ah, sí, el del fuego. No, el del paisaje. El del paisaje.